Esto es una intro de lo que veremos en este episodio. Literal, una vez en la Cruz Roja de Polanco, o sea, pasé más de 48 horas sin comer, sin dormir, sin hacer pipí, porque me traían así, 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 que otro residente no había aceptado, tenía Ajá. esposa y todo, no había aceptado como que salir y cambiar con él, entonces nos traía a mí y a mi compañera así cansadísimos, y cualquier cosa que hacíamos nos castigaba, cualquier cosa que hacíamos, o sea, la verdad es que sí es bien pesado estar en el internado en México. Hola, hola, planners, bienvenidos a este episodio. Aquí tenemos a una invitada súper especial, es de mis doctoras favoritas, la quiero mucho y me salvó prácticamente la vida. Bienvenida, doctora Nelly Achar. Muchas gracias por ese recibimiento tan increíble, Sin. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí en este espacio y poder compartir toda tu experiencia y conocimiento con nosotros. Y bueno, la doctora Nelly, ay, ahí está con su perrito, qué bonito. Diles, Oli, Oli, es que a ella le encanta que la andes cargando. Bueno, la doctora Nelly estudió en la náhuac, médico cirujano, y tiene una especialidad en ginecología y obstetricia por el Hospital Español. Este pues es un dato igual curioso porque yo personalmente no sabía que en un hospital se podía estudiar. Entonces, chicos, todos aquellos que andan investigando estudiar su especialidad o que tengan curiosidad de estos temas, pues pueden igual investigar qué hospitales ofrecen estas especialidades, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar en materia, pero primeramente vamos a hablar un poquito de ti. ¿Qué te motivó a estudiar ginecología? ¿Por qué decidiste especializarte en este campo? Mira, me decidí a estudiar ginecología porque creo que es una parte, en un inicio yo quería ver como bebés y quería ver mamás y como que quería también la parte de cirugía, entonces fue la parte inicial con la que yo decidí estudiar ginecología y obstetricia. Ok, Me he dedicado más como a la parte humanizada desde que yo fui paciente y me di cuenta que a veces los médicos somos como, le duele, pídele un estudio o te duele la cabeza, tómate una pastilla y a lo mejor el fondo es más adentro, ¿no? A lo mejor es sí. el sentimiento, lo que te está pasando o lo que está Ujú. sucediendo que puede ser llegar a tener, ¿no? Entonces, y aparte me gustaba la parte de ginecología Ujú. porque las mujeres entendemos a las mujeres, o sea, yo sé que es un Sí. cólico, entiendo bien que es un premenstrual, entiendo perfecto que el papá Nicolau duele, o sea, ¿sabes? Como este todo este tipo de cosas. O sea, entonces, siento que inicialmente fue por ahí y después creo que fue la mejor decisión que he tomado. Ay, me encanta la parte donde, pues justo, o sea, a veces nos acercamos con los doctores y es como muy metódico y algo frío Sí, y se sí, nos olvida que pues los dos somos seres humanos, o sea, tanto el paciente está tratando con un ser sí, humano que no lo sabe todo y no tiene las respuestas y ni la cura a veces, como sí, del otro lado, ¿no? Que pues también el doctor tiene que entender que pues nosotros venimos con toda la convalecencia del mundo y pues estamos hablando de que nos duele de verdad. Entonces, me gustó mucho esa parte porque creo que, pues justo yo llegué contigo por el tema de que había tenido un tema con otra doctora y algo sí, dura y bastante juiciosa. Entonces, es súper importante cómo tenemos doctores como tú que nos hacen sentir cálidos, acogidos, apoyados. Entonces, me encanta esa claro. parte. Sí, muchas gracias. Sí, siempre creo que esa, romper como un poco esa barrera de, como dices tú, ni yo soy la persona que lo sabe todo, ni tampoco la paciente no lo sabe todo. O sea, digo, no, o sea, porque de repente minimizan como de, no, doctor, es que mis imanes y así, pues muchas veces es la energía o el alma la que está mal, ¿no? Hay muchos doctores como, no, Claro. eso no sirve y eso no existe. Bueno, o sea, siempre tiene que haber un equilibrio en todo. Claro, claro, me encanta. Y bueno, Doc, ¿alguna historia o algún reto impactante que nos puedas contar a través de tu carrera profesional, desde estudiante o bueno, en tu vida personal igual si gustas? ¿Algún reto que nos puedas compartir? De todos en esta vida, pues creo que han pasado muchos retos de muchos pacientes. Podría contarte muchas, pero creo que la primera vez que me impresioné como médico, Ujú. o sea, como ser humano, era cuando yo estaba en el internado. Nosotros hacemos 5 años de medicina, un Ok. año, un año de internado, no, no, ya me estoy aumentando años, 4 años de medicina, un año de internado y un año de servicio social. Entonces, en Ok, el internado es como vas a los hospitales a rotar como interno. ¿Esto qué quiere decir? Que eres pues, el doctor que a lo mejor eres el de primer contacto, ¿no? En los hospitales, principalmente públicos, en los privados quizás no. ok. Entonces yo estaba rotando en un hospital
materno infantil que se llama el Pediátrico de Tacubaya. Ok. Entonces nosotros éramos los de primer contacto, donde decíamos, este niño sí necesita que lo vea el pediatra, este niño lo puede resolver un potencial médico general, que en ese entonces eso iba a ser, este médico necesita que lo vea aquí, como que hacías una especie de triage, ¿no? Este paciente aquí, este paciente acá, este paciente realmente no tiene nada, ¿no? Ujú. Entonces me acuerdo muchísimo que esa zona donde está ese hospital es muy peligrosa y siempre cerrábamos con segurito, ¿no? Un segurito ahí mini, mini, así que, bueno, realmente los médicos residentes sí somos muy, y internos en general tenemos muy, pues los en general nos tratan mal, alguna vez comí con una Sí. cucaracha pegada, no tenemos dónde dormir, ¡Hala! te lo juro, Wow. horrible. No tenemos dónde dormir, a veces dormimos en el suelo con un No, cartón. sí. O sea, pasamos muchas cosas rudas, que sí es parte de, pero muchas cosas rudas. Bueno, Ujú. total que estábamos en este pediátrico de Tacubaya cuando de repente alguien avienta la puerta, ¿no? Dije, no, o sea, ¿qué fue lo que está pasando, no? Ajá. Y cuando veo, es un señor con un niño azul. Oh, Entonces, azul, o sea, yo hasta ese momento no había tenido un contacto así tan, o sea, sí había visto como algunas personas que fallecían, pero o ya llegaban de un choque, un accidente o algo, o sea, este venía claro. azul, o sea, y lo Wow. pasamos a hacerle maniobras para tratarlo de revivir y era un niñito que falleció de 10 años porque Oh, vomitó y por el tráfico no alcanzó a llegar al hospital. Creo que es la primera experiencia ruda que he tenido así o sea, se me hizo dramático avisarle a la familia por primera vez. Aparte es un niño, hicimos sí. todo lo que se podía, éramos como 20 personas tratando de hacer algo, ¿no? O sea, el niño ya iba azul, pero es Wow. ese como de, por favor, tratar de hacer algo. Entonces, creo que esa fue la primera experiencia ruda que tuve durante mi profesión médica. Wow, está muy impactante, la verdad, o Está sea, creo ruda. que sí, o sea, creo que no nos alcanzamos a imaginar cómo actuar ante eso, ¿no? Y que ustedes pues tienen que Sí, reaccionar así, como que tragarse todas las emociones y sí, ver lo mejor que se puede hacer en ese momento y que a pesar de dar todo, a veces pues no están los resultados que no queremos, está en nuestras entonces, manos. Exactamente, sí, sí, realmente te das cuenta que, o sea, te das cuenta que realmente tu vida es un verdadero milagro, es un verdadero privilegio, que cosas así de ujú, pequeñas pueden llegar a cambiarle todo a una persona, ¿no? O sea, sí fue la primera vez que me impacté, fue la primera vez que dije, es que la primera vez que va a morir alguien así tan trágicamente era un niño. Es un wow. niño de como 10 años. Así fue escuchar a los papás. O sea, la primera vez que todo lo que ha pasado en tu historia de medicina lo tienes directo. Tú fuiste quien vio al papá entrar. O sea, sí, sí, sí fue de lo más impresionante. Wow, y esto es súper, o sea, nos ayuda igual a concientizar justo lo que mencionas de que pues la vida es un instante Es un y sobre instante. todo también el labor tan grande que tienen los médicos, ¿no? O sea, igual empatizar nosotros con todo eso que está detrás de Sí, y pues la parte humana de concientizar la vida. Wow, pues gracias por totalmente. Sí. compartirlo, o sea, creo que No, esto hombre, a usted. nos ayuda como a concientizar. Y bueno, hablando otro punto, hablando de retos, como mujer doctora, ¿alguna Sí, historia de machismo que hayas vivido durante tu trayectoria durante mi profesional? residencia. Ujú, Yo creo que no hay mujer en México que no haya pasado, independientemente de la profesión o a lo que se dedique, que no haya pasado por acoso o por machismo. claro, O sea, sí, te puedo contar miles, o sea, quisiera decirte solo hay una que pasé, pero la realidad es que hay miles. Cambió mucho mi experiencia en cuanto entré al Hospital Español a hacer mi residencia, que fue una de las ok, cosas por las que decidí, porque cuando estuve en el internado y roté en muchos hospitales públicos, sí sufrí acoso, o sea, acoso de que de repente estaba dormida y llegaba algún doctor a acostarse en mi lugar, o sea, en mi wow, cama, bueno, así, así, señores, no creas que un chavito, o sea, señores, que dice, uy, oye, tienes veintitantos años, o sea, ¿sabes? sí, Como que te impresiona, no sabes cómo actuar. Este, dame un segundito. sí, Grogu, bájate de ahí. Perdón, son mis perros, perdón, perdón, perdón. no Sí, pasa nada, como esto se buena mamá corta. soltera. Ah, ok, ok. Sí, Ok, ese tipo de cosas, llegué de repente a tener doctores de, porque no les aceptabas las flores o no les aceptabas la salida, te ponían malas calificaciones, o de repente si tú wow, querías como hacer algo más, tenías, todo esto en el internado, en la residencia la verdad es que sí hubo un cambio, sí tuve comentarios machistas, pero ya no tuve acoso. O sea, el acoso fue muy marcado cuando era estudiante, cuando era como que el estudiante de menor jerarquía, o sea, eso es súper marcado.
Ya cuando estuve en la residencia, que ya Ujú. no sentí un acoso, y creo que es parte del hospital donde yo estaba, Sí. pero sí tenía comentarios de algunos doctores de, las mujeres deberían de estar en la cocina, ¿no? Ah, O, sí, exactamente, las mujeres no deben operar, ¿no? O wow. cositas así de, no, 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 es que ustedes las mujeres no saben nada. Y un comentario que me acuerdo muchísimo que le dije, pero es que cada vez somos más mujeres ginecólogas. Y me Ajá. dijo, sí, ¿y dónde están todas tus compañeras? Cuidando a su esposo y a sus hijos. Y yo, No, ¡ah! no. Yo, maldito, y por eso ¿Qué le seguimos, le decía, por pasa? eso seguimos siendo los hombres. Yo, claro, exactamente. Dije, Sí. ¿cómo es posible? Wow. La verdad es que, Pero pues, bueno, a lo mejor porque sí he escuchado como que entre doctores hablan de sus retos que tienen a veces en el servicio o así, pero ahorita que me cuentas, o sea, que habían doctores que a veces ya mayores que se metían y se sentaban en tu sí, cama mientras dormías, o sea, para mí sí es súper impactante no, porque de se verdad, acostaban. Sí, o exacto, o sea, sea, sí, no alcanzamos, o sea, al menos yo desconocía completamente que ese era el nivel de acoso que vivían durante su servicio o a veces incluso algunos residentes también que van a como, según yo, a pueblos marginados, ¿no? Entonces, sí, sí sí, es, sí, sí es terrible. O sea, el acoso que tú sufres es horrible. O sea, muchas veces es como, ah, no, no aceptas, ahora no vas a comer. Literal, una vez en la Cruz Roja de Polanco, o sea, pasé más de 48 horas sin comer, sin dormir, sin hacer pipí, porque me traían así, 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 que otro residente no había aceptado, tenía ajá, esposa y todo, no había aceptado como que salir y cambiar con él. Entonces nos traía a mí y a mi compañera así cansadísimos y cualquier cosa que hacíamos nos castigaba, cualquier cosa que hacíamos, o sea, la verdad es que sí es bien pesado estar en el internado en México y en la wow, residencia igual. Seguramente en otros lugares, yo escogí justo el hospital español porque no quería como ese tipo de, otra vez como de ambiente hospitalario que siento que se da más en los hospitales públicos que en ujú, el hospital privado, siento, o sea, y decidí que nunca más quería pasar por acosos, ni quería que si mi aprendizaje iba a valer porque aceptara o no salir con un doctor, o sea, y creo que es una opción que a mí me gustó, pero es bien complejo. no debería existir, o sea, no debería existir No, diferencia entre lo público y lo privado, debería, pues ahí sí como que no sé si sea gubernamental realmente, pero sí debería haber una regularización de la ética profesional que existe en los hospitales totalmente, públicos, sobre todo porque también la totalmente. sufren los pacientes, o sea, cada vez No, sí, eh, claro. los Los doctores van a atiendes querer estar peor. más ahí, exacto. O sea, alguien que no ha dormido 48 horas, que no ha hecho pipí, que no se ha bañado, que apestas, que hueles mal, que no has comido, que además te duele el alma, todo, cada centímetro de ti duda si quieres continuar haciendo eso, sí es bien Ujú. difícil. O Sí, sea, es bien rudo, sí. hablando de humanización, o sea, ¿cómo va a poder ser el doctor humanizado si ni siquiera con él en su propio trabajo le dan ese trato, ¿no? Como ser humano. Entonces, Sí, pues sí, es un tema que creo que se debe externar o hacer algo el gobierno, porque sí es bastante crítico, sobre todo ahorita que pues sabemos que la salud es esencial después de todo lo que hemos estado pasando con la pandemia, etcétera. Entonces, sí, wow, o sí, sea, mis totalmente. respetos para todos los doctores, de verdad. Sí, la verdad es que sí, sí es bien complejo en México, pero sí, sí, es difícil. Ay, bueno, y hablando más de temas un poquito más de materia, un poco creo que más teóricos, Sí, y esto nos va a sí, ayudar a conocer también nosotros como mujeres, que pues algunas a veces tenemos ciertos sesgos, o pasa mucho bueno, en mi caso, por ejemplo, es un tabú, ¿no? O sea, de chiquito como que muy apenas me tocaban el tema de la menstruación, de ahí, pues casi toda mi pubertad y adolescencia prácticamente es como de no, tienes que llegar virgen al matrimonio y pues claro, no se me daban las herramientas que digo, nuestros padres así fueron educados y anteriores generaciones también, pero pues claro, esa falta de información después nos puede llevar a sufrir consecuencias, ya sea embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces, sí me gustaría que tocáramos, empezáramos a tocar esos temas, sobre todo para que estemos informadas y pues no nos pasen luego a algunas tragedias, sobre sí, todo por desconocimiento. sí, Entonces, vamos a exactamente. empezar con la parte de flujo vaginal. ¿Qué es el flujo vaginal? ¿Cómo es el Claro. anormal y el normal? Algo tan común como el flujo vaginal, antes era como un tabú de no tienes que tener nada de flujita, pues la vagina es una mucosa que saca flujo todo el tiempo y es normal que tenga flujo y es normal que todo el tiempo esté lubricada, o sea,
Este Ok. es uno de los principales temas tabú. ¿Y sabes qué pasa? Que empezamos a tener flujo vaginal cuando empezamos a tener hormonas. Esto quiere decir que empezamos en esta transición entre sí, nos vamos a que la mayoría de las niñas, promedio, Ujú. menstrua entre los 11 y 13 años, a partir de como los 10 tú ya empiezas a tener flujo, ¿no? Y a lo Sí. mejor te da pena porque no sabes qué es, porque tú has escuchado que no debe ser normal, o a lo mejor de Ujú. repente te regañan porque todavía lavan tus calzones con todos y te dicen, ¿y este flujo dónde salió? Y a ti te da pena. El Oh. flujo es una, y sí, así pasa. Sí, pero el Ujú. flujo es una consecuencia de nuestras hormonas, es una consecuencia de que nuestra vagina está aumentada, es una consecuencia de que nuestra vagina tiene un adecuado pH y que está cambiando. Y también nuestra vagina, nuestro flujo vaginal, pues hace muchas cosas porque constantemente le ayuda a limpiar la vagina, ayuda a que tengamos una adecuada lubricación, a evita Ujú. que tengamos infecciones de manera constante. Entonces, el flujo es normal. Ahora, ¿cómo Ok. distinguirlo de un flujo anormal? Ujú. El flujo que usualmente es normal, van a ver ustedes que es transparente, a veces un poco blanco y a veces un poco amarillento, ¿ok? Ok. Llega a aumentar mucho cuando estamos en épocas de vigilias, es decir, si te desvelaste por una guardia, por el trabajo, porque te fuiste de fiesta, es muy común que tengas aumentado el flujo. O sea, si tú le Ok. preguntas a todos los pacientes o todas las mujeres que hacen como vigilias, o sea, que trabajen en algún trabajo nocturno, como necesitan Ujú. aumentar la cantidad de cortisol para mantenerse despiertas, aumenta el flujo. Entonces, Órale. ese flujo no causa comezón, Ok. ese flujo no tiene mal olor y ese flujo tampoco te da ni picazón ni ardor. Ok. Ok. Que esto es Wow. bien importante. Ahora, y esto no nos lo dicen de niñas, ahora viene otra parte muy importante porque es otro motivo de consulta. Ujú. Huele la vagina, pero por supuesto que huele la vagina. La vagina Ujú. huele a sudor. Si tú hueles la vagina, huele a sudor así de albañil potente. Obviamente no siempre, ¿no? Pero Ujú. la vagina también tiene un olor. Entonces Ok. también es normal saber que la vagina tiene un olor a sudor. Tenemos muchas glándulas sudoríparas abajo, con muchos vellitos. Y si en la temporada de calor, evidentemente probablemente tengas este olor más potente. Entonces la vagina tiene olor y la vagina tiene flujo de manera natural. Esto se me hace súper importante porque igual creo que hay un tabú por ahí de, huele a pescado, huele a camarón, que digo, creo Sí, que no es normal, pero pues como que sí, como mujeres, sobre todo desde el desconocimiento, nos causa inseguridad. O sea, nos causa inseguridad totalmente. incluso preguntarlo de, oiga, doc, me huele, o oye, esto es Sí, normal. Y es justo por todo ese, no sé si sean bromas o cómo llamarlo, pero sí, sí. llega a ser un tabú, ¿no? Entonces es súper importante, chicos, que, bueno, más bien chicas, que identifiquemos, pues, qué es normal, o sea, qué es normal tener flujo vaginal, qué es normal cierto olor. Y cuando veamos algo diferente a lo que nos acaba de mencionar la doctora, pues sí, acudir al médico, ¿no? O sea, no dejemos pasar tampoco esas anormalidades y pues tampoco que nos dé pena porque pues al final esa pena después pues no sabemos qué consecuencias puede traer. Entonces, súper importante estarse observando, estarse checando uno mismo y ya en casos anormales acudir al médico. Claro, sí, totalmente. Esto es bien importante. Acudir al médico, no autorrecetarnos, no, que podemos traer unas consecuencias graves. En México, la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿esto qué quiere decir? Que llegas a tener infecciones, en todo lo que es el útero y las trompas. En México, una de las principales causas es la vaginosis bacteriana. ¿Qué es la vaginosis bacteriana? La causa principal de flujo anormal, una de las causas principales de flujo anormal en la mujer. ¿Esto qué significa? En otros países es la gonorrea. ¿Esto qué Ok. significa? Que en México no hay un adecuado, no te acercan oportunamente a tener un tratamiento para el flujo vaginal, o sea, un flujo vaginal patológico. Ok, wow. No, pues súper interesante saber esto y pues realmente son temas básicos, pero sabemos el desconocimiento y la brecha de pues saber todas estas cosas, sobre todo en México, ¿no? Que aún somos como muy tradicionales, culturalmente hablando. Sí, Y exactamente, sí, somos súper tradicionales. sí, y hablando, ahorita que mencionaba de infecciones bacterianas, nos podemos pasar a la parte de enfermedades de transmisión sexual, o sea, cuáles son las más comunes, cómo podemos protegernos, cuáles son las vacunas Claro, que son necesarias, sobre todo desde claro. pues una adolescencia, una prevención temprana, por decirlo así.
Claro, totalmente. De las infecciones más comunes, o sea, la infección más común es el virus del papiloma humano. Pero aparte Ok. siento que también hay un tabú alrededor del virus de la infección del virus del papiloma humano. Ujú. Porque cuando las personas iniciamos la vida sexual, un 80% estamos en contacto con el virus del papiloma humano. O sea, imagínate, realmente prácticamente 8 de cada 10, o sea, de tus 8 amigos, de tus 10 amigos, 8 han tenido contacto con el virus del papiloma. Wow, es mucho. Entonces es muchísimo. ¿Y cuál es la Ujú. diferencia entre que alguien lo manifieste y que alguien no? Que en ese momento pudiera hacer que las defensas del cuerpo de la persona que lo está teniendo estén más Ujú. bajas y se manifieste. Ahora, Ujú. el virus del papiloma humano es un súper tema porque muchas veces llegan muchos pacientes que te dicen, no, es que me hicieron un cono, me hicieron, hay que ver dependiendo de qué tipo es la lesión. Ahora, Ok, porque hay lesiones de dos tipos, las de bajo grado y las de alto grado. ok, Y estas solo se diagnostican por biopsia. Si el Papa Nicolau es un tamizaje, el Papa Nicolau te va a decir, aguas a esta paciente, si estudiala o esta paciente déjala pasar. ok. Es como un ¿Ok? sensor, ¿no? Por decirlo así. Exactamente, dice, esta sí, esta no. Cuando detecta una paciente esta sí, hay que hacerle biopsia, porque de repente ha pasado que muchas veces o es unas bacterias un poquito más latosas o algo que pueden darte como resultados alterados en el Papa Nicolau. Ujú. Ya cuando tienes la biopsia y tienes una lesión de alto grado, esto quiere decir que tiene más probabilidad de transformarse a cáncer. Hay que Ujú. tratarla, darle tratamiento. Lo ideal es el láser, darle tratamiento con vaporización y otras cosas. Pero Ok, de repente hay pacientes que las de bajo grado están multitratadas. Una lesión de bajo grado hasta en un 70% se elimina solita. ok, Entonces nada más hay que hacerle vigilancia a corto plazo, a ok. largo plazo. Y se me hace súper interesante que, o sea, muchas personas creemos que solo con el Papa Nicolau ya tenemos como el diagnóstico completo y pues no hay que permitir que a veces nos diagnostiquen solamente con una sola fuente, Papa ¿no? Nicolau. Entonces, Sí, se me hace claro, súper interesante como bueno, nosotros como pacientes, chicos, es importante que exijamos el estudio completo, ¿no? Que en este caso sería la biopsia para pues que sea exactamente, para confirmar el diagnóstico. un tratamiento adecuado a lo que realmente tenemos. Y bueno, Exactamente. aquí para prevenirlo tempranamente, ¿qué nos recomendaría? Aquí lo ideal es que siempre traten de utilizar condón si no conocen, o sea, se traten de usar condón lo más importante. La Ujú. vacuna nos va a ayudar como la vacuna del COVID, o sea, te ayuda a que si te contagias te dé lo menos posible. Que de Ok. repente también hubo una ola, hace como unos 5 o 6 años, de un grupo de pacientes que decía, bueno, más bien un grupo, un movimiento en internet que Ujú. decía, no me voy a poner la vacuna porque aún con la vacuna me contagié. La vacuna no va a hacer que no te contagies, sino si te contagias, te dé la Ujú. versión menos alta posible. Ok, ok. ¿Ok? Eso está súper Entonces, interesante. Ajá. O sea, las vacunas no son la cura, son preventivas, no. ¿no? Exacto. Y bueno, es que preventivas podría prevenir el virus y no lo previene, sino solo son como ayudantes a evitar que evolucione rápidamente a cáncer. O sea, Ah, incluso ok. las pacientes que tienen ya virus del papiloma, se recomienda ponerles la vacuna para que así se vaya más rápido y no, y además de que se vaya más rápido, no evolucione a algo más feo, al cáncer. Oh, ok, ok. Ese dato es súper interesante. Es que es Y súper bueno, complejo, ¿no? Porque uno piensa que ya es tabú y ya tengo virus del papiloma y no sé, pero la verdad es que justamente le decía otra paciente, me dice, es que nunca me imaginé tener gonorrea. Le dije, bueno, es que la realidad es que no te lo cuentan, pero muchísima gente lo tiene. Y se resuelve muy fácil, como con un antibiótico. No es una sentencia de muerte tener alguna de estas enfermedades de transmisión sexual. Incluso el SIDA. órale. Wow. Y bueno, es entonces la mejor manera de prevenir el contagio, que digo, esto no nos lo asegura, pero la mejor manera de prevenirlo es utilizando condón. Condón, exactamente. O sea, para Ningún, todas las enfermedades de transmisión sexual, exacto, condón. solamente, o sea, ningún otro, chicos, Nada, preservativo les va a exactamente. evitar Ni modo. una enfermedad de transmisión sexual y esto es súper importante que lo Exactamente. sepamos. Exactamente, es súper importante prevenir las enfermedades de transmisión sexual porque son muy comunes. Otra que es súper común es el herpes virus. O sea, de repente hay muchísima gente que tiene herpes, más de lo que uno cree, herpes genital, ¿no? Y lo Ujú. contagian de manera muy fácil. O sea, Ok. bueno, se contagia cuando las lesiones están abiertas. O sea, si ves las lesiones abiertas, cuando se ven, Ujú. o sea, obviamente cuando esa persona seguramente está bien, no va a querer tener relaciones porque duelen mucho, pero es muy común el herpes. Órale. Wow. No, pues sí, es También. bastante, son bastantes temas
Pero bueno, aquí tocamos como los dos principales y lo Sí, más importante, usar preservativo. ese es como que si quieres llevarte un tip, este, si quieres llevarte un tip, es ese, usa preservativo. Va, perfecto. Y bueno, otra duda que creo que es interesante es, pues, ¿cuáles son como los métodos anticonceptivos recomendados o cómo es que podemos iniciar en esta parte de usar métodos anticonceptivos? Claro, eso es bien importante porque cada método anticonceptivo va a depender de cada persona. Uno, ¿de qué depende? De sus antecedentes, ver que no hay antecedentes de cáncer de mama, ver que la paciente no tenga antecedentes de trombos, ver, o sea, tenemos que ver como todo, desde los antecedentes de familiares, ver si es una persona que hace ejercicio, que fuma, o sea, como que varias cosas que nos puedan como orientar a cuál es el mejor anticonceptivo para esa persona, ¿no? También ver si además, por ejemplo, si le damos un anticonceptivo, la paciente se va a ver beneficiada de que le vas a quitar el acné, o si es una paciente que está empezando su vida sexual, o sea, que está muy chavita o sea, una adolescente entre los 16 y Ujú, 17 años, no va a ser lo mismo para una chica de los 25, ni el anticonceptivo va a ser el mismo para una chica que está en la perimenopausia, ¿no? Como que en esta transición entre que sacan los óvulos y no te quieres ujú, embarazar. Entonces, es bien importante que acudamos a nuestro doctor. Ahora, nosotras nos podemos plantear qué nos gustaría, ¿no? Por ejemplo, los únicos métodos sin hormonas son los dispositivos de cobre y de plata ok, y el condón. Entonces, de ahí ujú, en fuera, todas las opciones que queramos son hormonas. Ahora, si queremos intentar estos dispositivos cobre y de plata, tenemos que saber ujú, dos cosas. Uno, que son, que duran 5 años, ¿ok? O ujú, sea, de que te lo pones son 5 años. Dos, que tienen una efectividad súper alta. ¿Ok? Tres, ujú, que cuando o sea, lo importante de saber adicional es que lo tenemos que estar revisando anualmente, ver que, o sea, justo el día de hoy tuve dos dispositivos que se habían movido por completo. Entonces, es wow, importante acudirlo a revisión cuando ujú, te dice, y ya después de que te hayan dicho que todo va bien, una vez al año hay que estar revisando los dispositivos, ¿ok? Para ver ok, que no se vayan salido ni nada, porque no a todas las pacientes les cae igual. pues, Luego, la aplicación del dispositivo duele ujú, muchísimo, o sea, muchísimo, porque es abrir el orificio cervical, abrirlo lo más que ujú, podamos, ujú, ya que lo colocamos, ujú, se queda en el útero y eso duele como un cólico súper intenso. Pasa, pero es un cólico súper intenso. Yo usualmente les pongo ketorolaco, les doy ketorolaco y les ujú, pongo anestesia local en el cervix, pero aún así sigue siendo doloroso. ujú. Wow, me parece súper interesante que a veces nosotras pensamos que solo es uno el ideal y realmente depende de nuestra etapa de vida De y toda muchísimas nuestra cosas. historia. Sí, El método anticonceptivo ideal va a depender de muchas cosas, de los antecedentes, de los familiares, de si hace ejercicio, de si fuma, si es una paciente que tiene acné, una paciente que no tiene acné, el inicio de la vida, la etapa de la vida. Por eso, cuando de repente una paciente me dice, es que me caen fatal las pastillas, digo, pero es que hay como 200 variedades de pastillas. Digo, no ujú, creo que no le hayan caído bien. Seguramente sí, porque al final del día son hormonas, pero hay como 200 opciones, desde la A, la B, la C, la D, entonces pues podemos probar diferentes opciones. Además de las sí, pastillas, también están los anillos vaginales, que también son con hormonas, que te los pones ujú, una vez cada 3 semanas, los ujú, parches, que te lo pones cada semana, y bueno, las inyecciones, ¿no? Que puede ujú, haber del mes y de los 3 meses. ¿Ok? ok. Entonces, pues tenemos mucha variedad de métodos anticonceptivos. Sí, y súper importante como que acercarnos con nuestro Sí, ginecólogo, ginecóloga sí. para que nos oriente a tener el más adecuado y no tengamos justo eso, o sea, luego como desórdenes hormonales en que luego nos sacamos de onda, entonces es súper importante que lo hagamos con una guía médica. Exactamente, sí, porque de verdad es bien importante, pues, de todas estas variantes, te pueden salir muchas cosas. De repente, por ejemplo, a mí el método anticonceptivo que menos me gusta es el implante. O sea, definitivamente siento que sí es muy fácil de colocar, Ujú, pero tiene muchos efectos adversos, como que de repente empiezan, con acné o de repente, o sea, es bien complejo. ujú. Entonces, por eso es bien importante acudir con tu médico para seleccionar un buen método anticonceptivo. Perfecto, aunque suene como comercial, chicos, tienen que ir con el doctor. Claro, exactamente, sí, porque es más complejo de tú tómate esta pastilla, como luego mi hermana, ay, pues a mí me cayó muy bien, sí, pero porque tú tienes esto y esto y seguro te va a caer muy bien. Pero a lo mejor el tipo de pastilla, no sé, le puede provocar, esto y esto a tu amiga, o sea, Otra persona. no Ujú. podemos utilizar el que le vea a mi amiga. Vale, perfecto, súper. Y igual.
otro tema que a mí me da personalmente mucha curiosidad y que veo bastante en tus redes y ahí es donde Ujú. me he informado, que por cierto chicos vamos a dejar las redes de la doctora aquí abajo, entonces para que la sigan y se sigan informando o acudan a cita médica si es necesario. El tema de la endometriosis, este tema yo sé que tú lo conoces súper bien, entonces no sé si nos puedas platicar al respecto, qué es, cómo lo identificamos. Vamos a sospecharla, claro. La endometriosis es una enfermedad que actualmente ha adquirido como mucho auge. Siento uno que porque una cada vez se diagnostica más, siento que antes era como, bueno, pues los cólicos son normales, es tu cruz y te aguantas, Ujú, ¿no? Dos, sí. porque las mujeres nos embarazamos más tarde, entonces el embarazo de cierto modo es protector para la endometriosis, o sea, como que te aguantas unos años, entonces pues nuestras mamás se embarazaban antes y Ujú. tenían más hijos, periodo de lactancia, entonces como que pues, ya cuando volvían, regresaban los cólicos, pues ya se acercaban a la perimenopausia, entonces les decían, es tu cruz y te aguantas, ¿no? Wow, Entonces, ujú. ¿qué es la endometriosis, no? La endometriosis, nosotros, el útero tiene tres capas, la de hasta afuera, que es una firosita, el endometrio, el músculo, que es el miometrio, y lo de adentro, que es el endometrio. El endometrio es lo que todos los meses menstruamos y se cae, o sea, se nos cae el endometrio porque no hay un bebé. Ujú. Entonces, cada que menstruamos, a través de las trompitas, sale sangrita. Entonces, esa sangrita se puede pegar al útero, a los ovarios, al intestino, al mismo músculo del útero. Entonces, esto provoca que mes con mes tengas más cólicos, que mes con mes tengas un síndrome premenstrual más marcado, o sea, que tengas muchísimo dolor de cabeza, te sientes muy hinchada, muy inflamada, te duela para hacer pipí, te duela para hacer popó, o sea, la endometriosis te puede causar muchísimos síntomas que se relacionan mucho con el periodo, ¿ok? O sea, si tú cada Wow. 28 días empiezas con esto, dices, a lo mejor foquitos rojos. Ok. Entonces, el problema de la endometriosis es que no lo puedes diagnosticar con un ultrasonido, porque si es que yo me he ido a hacer revisiones todos los años, sí, pero el ultrasonido es bien complejo, tiene que hacer o con una resonancia magnética o con una cirugía. Y en Órale. ambos casos Wow. el costo es caro. O sea, una Sí. escojas la resonancia magnética, que es lo más menos caro versus la cirugía. Una resonancia magnética con una doctora que tiene ojos entrenados para ver endometriosis está, pues es cara, porque solo está en CT Scanner México y en el ABC. Entonces, Órale. es súper complejo. Yo he mandado pacientes a otros lugares a resonancia y les sale nada. Y ya invierten en ir a ver a esta doctora, la doctora Jenny Fernández, a que les haga esa resonancia. Y bueno, tienen endometriosis por todos lados. También es Órale. una causa importante de infertilidad. O sea, como que Wow. siento que las mujeres de mi edad, muchas se están dando cuenta que tienen endometriosis por la infertilidad, porque igual mucho tiempo te dan y decían, no, pues es tu cruz, te tienes que aguantar con el dolor. Las mujeres más jóvenes ya se están dando, están siendo diagnosticadas antes porque ya estamos como en este grupo donde decimos, no, o sea, no es normal tener cólicos, no tienes que llegar a los 30.000 con infertilidad para darte cuenta que tienes endometriosis. Órale. Wow, sí, sí es un tema bastante, bueno, desde mi punto de vista creo que es muy desconocido porque justo es un tabú el hecho de que nos tenemos que aguantar los cólicos. Entonces, está bastante interesante este tema. Creo que sí es Sí, algo complejo, sobre todo de identificar una y después como tratar, ¿no? O sea, ya pues todo el tema de la resonancia y todo eso está más complejo, pero es súper importante, pues igual, ¿no? Llevar ese acompañamiento médico para que pues no la suframos, o sea, no tenemos que estar viviendo con el dolor, no es justo y sí. pues tenemos que tratarlo de alguna forma. Claro, totalmente. Además es algo bien complejo, porque muchas veces o sea, obviamente cada día hemos avanzado más y la cirugía de endometriosis ha avanzado y cada vez sabemos más, ¿no? Ujú. Pero sí hay pacientes que se han pasado 5, 6, 7, 8 cirugías, y no terminan como o sea, la endometriosis no se cura, además que esto es súper importante. La endometriosis solo se trata, entonces como que pasan y pasan, cirugías tras cirugías y no tienen como una resección completa de la enfermedad, o sea, es bien complejo. Wow. No, pues súper importante, chicas, informarnos de estos temas en primera instancia y segundo, pues igual tenemos que acudir con el médico y no estarnos ahí martirizando por estas cosas cuando sí Exactamente. hay un tratamiento, ¿no? Cuando sí hay una opción, exactamente, sí. Súper. Y pasando al tema de justo hablando de infertilidad y todos esos temas, hablemos un poquito de la maternidad. Sobre todo el tema del nacimiento humanizado, ¿no? Que pues es Claro, tu core, es casi casi que tu lema, ¿no? Y me encanta porque ahorita, pues la maternidad es todo un tema, sobre todo en nuestras generaciones,
Y Sí, la parte humanizada me encanta porque creo que da como esa esperanza de que la maternidad, aunque es compleja, es bonita, ¿no? Entonces, sobre todo la parte la del maternidad es parto que súper nos compleja, asusta a sí. veces. Entonces, no sé si nos puedes platicar esta parte del nacimiento humanizado y todas esas, Claro. eh, sí, como el equipo que todo ese que arman, está padrísimo, yo luego lo veo en sus stories, entonces, platícanos al respecto. Sí, el parto humanizado, o sea, lo que consiste, de repente tengo algunos colegas que me hacen burla, me dicen que todos somos humanos, yo sí, pero, o sea, más bien yo creo que no debería de haber como un slash humanizado, todos deberían ser iguales. ¿Por qué Ujú, todos deberían ser iguales? Porque creo que el nacimiento de una persona es único, o sea, aunque de todos nos tenga 5 hijos, ese es único, ese momento es único, ese momento especial, ese momento de transición entre la vida intrauterina a la vida de aquí, que sea un lugar armonioso, que sea un ujú, lugar lleno de gente que está esperando con toda la emoción y el amor que se puede a este nuevo ujú. bebé, se me hace Claro, algo súper importante. sí. Justo igual por lo mismo de la vez pasada, yo cuando fui paciente, o sea, de repente dices, no manches, es que no soy un número más, o sea, de verdad, yo cuando veía que llegaba mi doctor, decía, ya, me voy a curar. O sea, ya él me dijo que ya estoy bien, estoy bien. Cuando Sí. llegaban sus demás ayudantes, que son igual de buenos, pero yo quería ver a mi doctor, por eso a veces paso visita a 12 de la noche, pero siempre paso visita para que el paciente me vea. Entonces, en Ujú, esta parte de lo que es el humanizado, lo que tratamos es de respetar mucho a la mamá y el bebé, o sea, es decir, que la ujú, protagonista sea la mamá y el bebé. A ti ujú. ya no te tocó, pero si le preguntas a tu mamá, era como el protagonista era el doctor y la mamá tenía que estar acostada, y si el doctor decía que se quedara acostada, se quedaba acostada, no podía comer, estaba Guau. semi acompañada, o Ujú. sea, sí, sí, sí eran las prácticas que dices, oye, en serio, a ver, échate 20 horas acostado en una cama de hospital, espantoso, o Y sea, en el con el hospital haz dolor. lo que quieras, con el Sí. dolor, monitorizada todo el tiempo, sin comer, o sea, Ujú. no, o sea, esa parte que digo es que también somos seres humanos y el hecho de que estás en Claro. el parto te hace sentir muy vulnerable. ¿Por qué? Porque estás, Ujú. o sea, lo que yo te voy a decir es una realidad. Si yo te digo que el bebé se puede llegar a morir, me vas a creer, o sea, sí, sí se puede llegar a Claro. morir. O sea, ese es el punto donde yo creo que hace Ujú. vulnerable un parto. Por eso creo que siempre tener la mayor información, darle la mayor información a los papás y siempre hacer ese momento como único, ¿no? En Ujú. muchos hospitales de aquí en la Ciudad de México, entramos como a quirófano para poder tener al bebé. O sea, como que no es una sala. Hay algunos hospitales que sí tienen una sala como donde puedes tener ahí mismo a tu bebé, pero en la Ujú. mayoría donde estás teniendo, el trabajo de parto son todas las horas que vas a hacer para dilatar y que salga el bebé. Entonces, ese Ok. trabajo de parto ocurre en una habitación y la expulsión del bebé ocurre en otra, en la mayoría de los hospitales de la Ciudad de México. Ujú. ¿Ok? Ok. Entonces, de repente, este lugar donde entramos es el quirófano, con sus luces enormes que viste en las series de médicos, frío, entonces, con el residente hablando que fue a ver a Bad Bunny ayer, el otro platicando acá, o sea, como que siempre les pido que guarden silencio, o sea, que no es Sí. mala onda, pero no nos interesa, y es el nacimiento de un bebé. Ponemos Claro. música, lo más, o sea, si el paciente quiere, que ya hemos tenido pacientes que querían nacer con Ingrata, esa es la canción más chistosa que me ha tocado, la de Café Tacuba. Wow. Ajá, ay, qué Ingrata de padre. Café Tacuba, ya sé, estuvo raro, pero bueno, eso que eran los papás, y bueno, las de Queen. Pero el chiste es que ellos jamás se olviden del momento en que nace su bebé. Cuando Ok. nace el bebé, y todo esto es con base en evidencia científica, no es porque sea una moda, o sea, no es porque, o sea, todo lo que te estoy diciendo no es como, es que es una moda, no, o sea, en serio, acuéstate 20 horas, no te muevas, con el dolor, no comas, no tomes agua, pues no manches. Ujú. O Todo el sea, sí, te están estrés. pasando, exacto, y aparte es el nacimiento de tu bebé. No es que te Ujú. estamos pasando agüita por la vena, pues sí, pero la sensación de ser y de comer no se quita. Claro. Entonces, siento, por eso te digo que no debería ser debe estar estandarizado en todos los hospitales, que la norma oficial ya lo considera, la OMS y todas las sociedades internacionales lo consideran como que debería ser una norma. Es Wow. complejo, pero poco a poco. Wow, me encanta la parte de que incluso Ujú. hasta ponen música Ay, y sí, porque justo, o sea, debe de ser un momento memorable tanto para los padres como para el bebé, porque, como para la bueno, no bebé. tenemos conciencia de cuando nacemos, pero estoy segura y creo que la psicología lo afirma, el bebé siente desde la panza, o sea, el Sí, bebé se mueve desde la panza, o sea, escucha desde la panza, entonces yo considero que es 100% recomendable que no sea un nacimiento traumático ni para los padres ni para el bebé. Y aparte, si los papás están todos estresados, justo como dices, con las condiciones de sí, sed, etcétera, que son pues, necesidades básicas del ser humano, ¿no? Comer y beber claro. agua.
O sea, todo ese estrés al final también se le pasa al bebé y eso a lo mejor después complica la manera en la que pues sale, ¿no? Del cuerpo de la madre y a la larga pues igual y no lo sabemos porque pues, no tenemos la conciencia cuando somos bebecitos, Claro, pero claro que resentimos todo eso que nuestra mamá siente desde la panza, el labor de parto, el estrés y pues en el momento en el que es nuestro primer segundo en este mundo debería ser pues justo eso, ¿no? Humanizado, porque pues eso somos exacto. todos, un ser Eso somos humano. todos un humano, exactamente, exacto. Y justamente cuando nace el bebé, o sea, tradicionalmente nacía el bebé y se lo llevaba al pediatra a revisarlo, ¿no? O sea, como Ujú. naciera. Entiendo que hay situaciones donde no se puede, ¿no? Pero, o sea, el bebé nacía así, respirando, llorando y todo perfecto, y se lo lleva al pediatra. O sea, la última en conocer al bebé era la mamá, ¿no? Lo Wow. secaba, lo limpiaba y ya un besito y se lo llevaban a la cuna. O sea, Ujú. actualmente lo que hacemos, no, bueno, lo que trato de hacer yo, es en cuanto nace el bebé, luego se lo pegamos aquí a la mamá, ¿ok? Mm. Entonces, te vas a dar cuenta que el bebé llora cuando nace, pero en cuanto se lo pegas a la mamá, es magia, Ujú. o sea, dice como, el latido que estuvo escuchando durante 9 meses lo vuelve a sentir, el olor, la ¡Ay, qué piel, bonito! es ¡Qué que es hermoso! súper, súper mágico y súper importante, o sea, imagínate que la Claro, última persona que conoce al bebé es la mamá, entonces, sí, eso, ¿no? ¿no? Entonces, el pediatra aquí revisa al bebé, le saca sus moquitos y, o sea, como que toda esa parte. Hacemos el pinzamiento tardío de cordón porque se ha demostrado, pinzamiento tardío de cordón es que antes salía el bebé, pinzabas, cortabas el cordón y la placenta la sacabas después. Actualmente lo que se hace es que se espera que deje de latir el cordón y la base científica es porque todas las células madre de la placenta, que de hecho muchos las guardan y se sacan de la placenta, se las Wow, pasas al bebé en ese momento. órale, wow, qué interesante. Y eso le Y solo dura ayuda, 60 segundos al bebé a ajá. tener mejor defensas, a ser más sano. Oh, órale, y súper. Eso, ese creo que incluso lo podría solicitar los padres, aunque no lo haga el médico. Sí, ¿no? Porque, En teoría, sí, es que debes de buscar como un médico que como que haga todo este tipo de cosas, porque de repente hay médicos que son como muy cuadrados, ¿no? Como de repente ok, me toca un compañero que me dice, es que cada que dices humanizado se me rompe una neurona. Le dije, es que sabes que no debería de existir la palabra humanizado, te deberías decir claro. parto y debería ser comer, caminar, no hacer maniobras adicionales. O sea, y también creo que Ujú. yo soy muy honesta con cosas que hago y que no. Por ejemplo, los partos en casa y así, creo que yo no tengo la experiencia, no me parece adecuado. Entonces, pero soy muy honesta con el paciente, porque seguramente habrá un médico allá que lo pueda hacer y que lo haga y, ¿no? Claro, Soy muy honesta en decirles que los bebés sentados yo no les doy parto porque el riesgo de asfixia es alto, pero pues ahí hay, o sea, sabes, como que creo que es muy, y el paciente debe de saber lo que tú vas a hacer y lo que no. No que a la mera le digas, sí, sí hago parto en casa, ¿no? Y a la mera, no, 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 ¿sabes qué? No, no porque ya sí, confío en ti 9 meses. sí, exacto, y sobre todo porque pues estamos hablando de una nueva vida, entonces sí es súper importante tanto informarnos nosotros como pacientes, como pues la ética profesional del doctor, ¿no? Ser súper sincero en qué sí Exactamente. es posible y qué no. En que no es posible. Tengo un compañero doctor que él se dedica mucho a otras cosas, a la oncología, ¿no? Y él les Ujú. dice como, oye, mira, yo la verdad no veo obstetricia y la verdad es que, o sea, no soy así, no voy a esperarme 42 semanas al parto, pero creo que eso se me hace muy honesto. Tú ya sabes si Claro. te quedas o no con ese doctor. A fingir y decir, ay, no sé, me llegó hace poquito una paciente Ujú. que el doctor que le atendía le dijo, es que tiene doble circular de cordón. Sí, ya, y revisé 200 veces el ultrasonido, le mandé, Ujú. nunca tenía doble circular. O sea, él dijo, no, y se va a morir, o sea, no puede ser parto porque se va a Wow. morir. Y yo, no, no, no se vale hacer eso con base al miedo. Sí, claro, y los papás todos asustados, deprimidos por lo que puede pasar que ni siquiera están seguros, ¿no? Wow. Exactamente, o sea, no, no se vale. Entonces, creo que siempre esa parte de decir, bueno, ya sabrá el paciente, se queda contigo, va a decir, bueno, no, si me late el parto en casa, o ok, acepto que aunque no vayan a hacer mi bebé sentado por parto, bueno, me quedo con esta doctora. O sea, que son las cosas que yo no hago, ¿no? Claro, wow, está súper interesante eso y sobre todo pues conocer más al respecto, ¿no? De qué es un nacimiento humanizado y si mamitas lo quieren por ahí tener, igual papitos con su pareja, la mamita y el papá, pues investigar, ¿no? Y sobre todo pues que hagan este momento pues único de los tres de Único. su familia. Sí, es Y mágico, porque siempre te vas a acordar la canción con que nació, siempre te vas a acordar, o sea, de hecho hay algunos papás que se sientan al lado mío para recibir al bebé, así entre los dos, ay, se lo qué pasamos a la mamá. bonito. O sea, podemos hacer una experiencia siempre estando, salvaguardando a la mamá y al bebé lo más mágica posible. Claro, y luego ya el bebé ahí a los 3 años todo rockerón con la canción de Queen. O con la canción de Ingrata.
Wow, me Sí, ese es encanta, un me clásico, encanta. sí. Entonces, pues chicos, ya saben que existe este tipo de nacimiento y pues yo la verdad es que lo recomendaría, digo, no soy mamá, no estoy embarazada, pero se escucha muy armonioso con pues el acto tan simbólico que es una nueva Sí. vida. Sí, exactamente, el acto tan simbólico que está, o sea, que trasciende esa vida, no alrededor del chisme del concierto, o sea, que trasciende esa vida alrededor de todo mundo esperando esta nueva vida, que van a hacer, que va a respirar por Claro. primera vez, que va a oler tu perfume, va a oler a su mamá, Mm, va a oler, o sea, ¿sabes? Es la primera vez que reconoce todo por él mismo. Entonces es magia. ay, sí, es magia, me encanta. Sí. Y hablando también ese tema de psicología, ¿no? Que desde incluso desde el parto, pues ya podemos ver ahí las emociones involucradas en todo este tema. ¿Cómo es que las emociones, la psicología impactan en la sexualidad? Ah, este tema es súper importante, Cintia, porque creo que lo hemos platicado, o sea, bueno, lo he platicado de repente varias veces, pero las mujeres Sí, tenemos la capacidad de tener un orgasmo solo pensándolo, o sea, ni siquiera, o wow, sea, con solo la idea puedes llegar a tener un orgasmo, ¿sabes? Y eso nos hace impresionante. mágicas, exactamente, eso es nuestro superpoder de mujer, Poderosas, sí. exactamente. Entonces, la psicología de repente es súper importante en el tema de la sexualidad, porque puede ser el Ujú, todo, o sea, la mujer tenemos la capacidad de que con una caricia tengas un orgasmo, entonces de repente no tenemos una buena relación de pareja o de repente no tenemos, o tenemos algún trauma o alguna cosa, ujú, puede hacer que no tengamos una adecuada vida sexual. Por ejemplo, casi siempre esta pregunta la hago más a las mujeres casadas, porque bueno, se supone que ya hay un lazo, pero cuando me dicen tengo la libido bajo, siempre le pregunto, ¿es hacia tu esposo o si ves a Brad Pitt? Sí, le das unos besos. Entonces de repente dicen, no, pues Brad Pitt sí, ¿no? Entonces aquí es donde Guau, viene ajá. influyendo la psicología, ¿no? O sea, de repente ya la relación de pareja ya no está bien, o de repente las cosas ya no están bien. Pero sí, o sea, creo que en la mujer es la psicología. Los hombres con una calceta, o sea, les avientas una calceta y ya se encendieron, pero nosotras las mujeres somos más complejas y eso nos hace más mágicas. Sí, claro, y bueno, no sé si esto sea como un dicho nada más, pero yo por ahí escuché que Ujú, toda la parte del estrés y las emociones que nosotras como mujeres pues estamos viviendo, el órgano que ujú, más lo ujú. suena es, digo, que más lo resiente es la vagina, ¿no? O sea, toda la parte de Sí, nuestro sistema reproductor desde pues que ya no nos baja o que por ahí, por ejemplo, algo que he escuchado igual mucho es el tema de que las mujeres no suelen a veces lubricarse lo suficiente en las relaciones sexuales, pero a veces no es la mujer propia, sino que no existe como ese cortejo o emocionalmente no están disponibles o se estresan y exactamente, pues se contrae como tal todo nuestra parte baja, ¿no? Esa parte de la vagina, de nuestras piernas. Entonces, pues sí es súper importante pues tener una conexión con la pareja o con la persona totalmente. con la que estés teniendo bajar las relaciones, la confianza y la Sí, seguridad, y pues estar claro, emocionalmente en un estado preparada. bueno. Ujú, Que esto es parte del tabú que nos ha como metido la sociedad. O sea, creemos que la penetración es todo, y que la penetración nos va a dar un orgasmo, y que la penetración es como nuestro máximo, y entonces de repente cuando las chicas llegan a la penetración, no manches, me dolió ni me gustó, sangré, sí, o sea, ¿qué es esto? O sea, claro. y la realidad es que no, la realidad es que es mucho más allá porque puedes tener un orgasmo solo con el clítoris, un orgasmo de solo pensarlo, que es el famosísimo orgasmo tántrico, como este tipo de cosas que nos Ujú. educan de, bueno, es que la penetración es lo máximo. Y más bien no que nos educan, porque eso no nos dio nuestros papás, pero esa idea como que yo lo puse una vez en un video que decía mitos del porno, y creo que ese es uno de los principales, que la penetración es la máxima del orgasmo. Sí, claro, ¿no? Entonces, pues estar es muy informados de estos temas y pues sobre todo pues esa sanidad mental, emocional es importante, ¿no? Es bastante importante y como dos temas que a veces vemos muy separados, que es la sexualidad y la parte emocional, pues realmente se hacen sinergia, o sea, a pesar de que pues sean a Totalmente. veces encuentros pues más casuales o así, pues sí es importante uno como persona sentirse seguro y
pues Exacto, también comunicar cómo es que le gusta, ¿no? Porque pues no nada más se trata de lo que exactamente. a un lado le guste, sino que a las dos personas Claro. lo disfruten. Y eso también es importante. De repente he tenido pacientes que tienen encuentros casuales y la pasan súper mal porque o no saben poner un alto, no saben decir. O sea, porque ejemplo, de repente, te voy a poner un ejemplo, o sea, de repente, ¿no? A una Ujú. persona le gusta el que lo ahorquen, ¿no? Y tú Ajá, dices, ah, lo quiero intentar, pero ya en claro. el momento te está pareciendo espantoso y no sabes cómo detenerte, no sabes cómo, o sea, te pones un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero Sí, tienes que saber decir, sí, yo quiero esto, no quiero esto, sí me late aquí, a mí me gusta que me toques aquí, que me toques allá, me gusta hacerlo así o así. Entonces, la parte psicológica es bien importante. claro, wow, eso, eso me parece súper interesante. Y pues bueno, igual es como un llamado a todos, tanto hombres como mujeres, a que sí tengamos en cuenta estos dos puntos, ¿no? Tanto la Ujú. parte emocional, la comunicación y pues aplicarlo Sí, en nuestra sexualidad. totalmente, sí, totalmente, súper importante. No, pues muchas gracias, Doc. Y bueno, ya para finalizar, algunos tips o recomendaciones que nos quieras compartir, tanto para la mujer o la sexualidad en general. Creo que como mujer siempre recuerda que eres maravillosa, que eres poderosa, que Ujú. eres magia. O sea, siento que el Sí. ser mujer nos da un punto súper importante. Ujú. Durante muchos años nos dijeron que no, pero siento que las mujeres somos máximas. O sea, el hecho de que tú llores y un hombre no, eso te hace mágica. El hecho de que sientas más, de repente eso te hace mágica, no te hace menos, te hace poderosa. Claro, Durante toda tu vida, siempre cuídate. O sea, cuídate y ve por ti. Si vas a tener relaciones, vas a empezar vida sexual o decides tener sexo casual, que todas son muy válidas, usa condón, ¿ok? Ese es como el mayor tip que te tienes que llevar esto, usa condón, ¿ok? claro, Si tienes alguna duda respecto a tu cuerpo, no le preguntes a tus amigas o a Google, acude a una opción profesional porque te va a decir, efectivamente, este flujo es normal, este aroma es normal, todo. Y tú claro. sabes que yo estoy a favor de la diversidad corporal, pero siempre creo que el ejercicio y una adecuada alimentación, tomar agua, comer frutas y verduras te va a llevar a una adecuada vida. Wow, me encanta. Me encanta. Pues muchas gracias, Doc. Me encantaron los últimos tips. Creo que son bastante Sí, importantes todos y engloban muchísimas cosas. Y bueno, pues a mí me encanta hacerle una pregunta a mis invitados y en este caso, pues para ti, Nelly, ¿qué es sí. plenitud? ¿Cómo la vives? ¿Cómo crees, la consideras? ¿Qué concepto tienes acerca de esto? Plenitud, de verdad es una palabra que es muy, muy importante porque uno a veces no lo tomas en cuenta, ¿no? A veces te la vives como trabajando y a veces te olvidas de lo más básico, ¿no? O sea, de repente estoy comiendo con mi mamá y como en automático y de repente volteo y la veo y digo, no, no manches. O sea, creo que plenitud es eso, estar bien física y emocionalmente y más que nada aprender a vivir la vida todos los días. Wow, qué bonito. Me encanta porque es súper aterrizado a la realidad de todos, ¿no? O sea, cosas tan Sí, sencillas sí, como ver a nuestra madre comer, o sea, nos claro, puede llevar a un estado de plenitud. Me claro, porque no encanta. sabes en qué momento se puede, o sea, si un día yo iba manejando así molesta como siempre, de repente dije, qué bonito es el cielo. O sea, se ve Mm, perfectamente azul y perfecto y muchas veces dejas de hacerlo por vivir en automático. sí, justo dejar a un lado esa rutina y Exactamente. empezar a concientizar de verdad cada momento de nuestra vida, por más simple que sea. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Doc. Estoy segura que toda esta Perfecto. información nos va a ayudar a todos, a todas. En lo personal aprendí muchísimo, hay muchos temas que desconocemos y estoy segura que todo esto va a llegar a las personas para que pues tengamos una sexualidad más sana y pues siempre informarnos y acudir al médico en caso de que sea necesario, ¿no? Ok, sí, totalmente. Siempre tienes que acudir al médico en caso que sea necesario. Pues muchas gracias, chicos, a todos por acompañarnos. Muchas Gracias, gracias Doc. por invitarme a Nos ti y a vemos. tu público. Gracias, Cintia. Gracias, muchos besos. Bye. Hasta luego, planners. Hasta la próxima. Sayonara.